Imagina por un momento un campo de batalla. Imposible. Dos mundos separados por el tiempo. Dos genios militares que jamás pudieron conocerse, frente a frente. A un lado, Alejandro Magno, el conquistador que sometió al imperio persa y llevó la falange macedonia hasta los confines del mundo conocido. Al otro, Publio Cornelio Escipión, el estratega romano que derrotó a Aníbal Barca y salvó a Roma de su mayo amenaza. Hoy responderemos una pregunta que la historia nunca podrá contestar, pero que la estrategia, la lógica y la guerra pueden intentar resolver. ¿Qué pasaría si el ejército de Alejandro Magno se enfrentara a las legiones de Escipión, el africano? Para empezar, analicemos a los comandantes. Alejandro era un líder carismático, un genio táctico que dirigía desde la primera línea de batalla, inspirando a sus hombres con su propia valentía. Era un maestro del ataque relámpago, usando la velocidad y la sorpresa para desequilibrar a enemigos mucho más numerosos. Su audacia era legendaria y tomaba riesgos que otros comandantes ni siquiera considerarían. Escipión, por otro lado, era un estratega metódico y brillante. Estudiaba a sus oponentes, aprendía de sus errores y explotaba sus debilidades. No era tan impulsivo como Alejandro, pero su planificación era impecable. Escipión fue quien finalmente entendió y superó las tácticas de Aníbal, uno de los mayores genios militares de la historia. Podríamos decir que Alejandro era el maestro del caos controlado, mientras que Escipión era el maestro del orden y la adaptabilidad. Ahora, hablemos de sus ejércitos, porque aquí es donde las diferencias se vuelven cruciales. El corazón del ejército de Alejandro era la falange macedonia. Imagina un muro de hombres, hombro con hombro, armados con zarizas, lanzas increíblemente largas, de hasta 6 metros. Esta formación era prácticamente impenetrable desde el frente. Una vez que la falange avanzaba, era como una apisonadora de acero y madera. Además, Alejandro contaba con la mejor caballería pesada de su tiempo, los compañeros, liderados por él mismo. Eran el martillo que se estrellaba contra el flanco o la retaguardia del enemigo, mientras la falange, el yunque, los mantenía fijos. A esto se sumaban los hipaspistas, infantería de élite, más flexible que la falange, y tropas ligeras como arqueros y honderos. Era un ejército diseñado para una batalla decisiva y aniquiladora. En la otra esquina, tenemos a las legiones de Escipión. El ejército romano de la Segunda Guerra Púnica era una máquina de guerra increíblemente flexible y disciplinada. A diferencia de la falange, que era una formación rígida, la legión estaba organizada en manípulos. Estas eran unidades más pequeñas que podían moverse de forma independiente en el campo de batalla. Esto le daba a la legión una flexibilidad táctica asombrosa. Si una línea de soldados se cansaba, podía retirarse a través de los huecos de la línea de atrás, permitiendo que tropas frescas tomaran su lugar. Esta rotación, conocida como el sistema de tablero de ajedrez, permitía a los romanos mantener una presión constante sobre el enemigo. Su arma principal era el pilum, una jabalina pesada, diseñada para lanzarse antes del choque y romper los escudos y la cohesión enemiga, seguida del gladius, una espada corta ideal para el combate cuerpo a cuerpo, en formaciones cerradas, pero flexibles. Y no olvidemos que Escipión, tras sus campañas en Hispania, incorporó tácticas y tropas locales, incluyendo una caballería muy competente, aunque quizás no al nivel de los compañeros de Alejandro en su apogeo. Entonces, ¿cómo sería la batalla? Imaginemos un campo de batalla llano y abierto, ideal para ambos ejércitos. Alejandro, fiel a su estilo, probablemente buscaría una victoria rápida y decisiva. Iniciaría el avance con su invencible falange en el centro, una muralla de lanzas, avanzando inexorablemente. Su objetivo sería fijar el centro de la legión romana. Mientras tanto, él mismo, al frente de su caballería de compañeros, se lanzaría en una carga devastadora contra uno de los flancos romanos. Esta era su táctica clásica, a martillo y yunque. Aquí es donde la genialidad de Escipión
entraría en juego. Él sabía cómo contrarrestar a ejércitos con centros fuertes. Lo aprendió luchando contra Aníbal. Es muy probable que no intentara detener la falange de frente. Eso sería un suicidio. En su lugar, usaría la flexibilidad de sus manípulos. Sus legionarios, en el centro, lanzarían su pila contra la falange. Aunque las zarizas mantendrían a los romanos a distancia, una lluvia de jabalinas podría causar desorden y bajas, rompiendo la perfecta cohesión de la formación macedonia. Escipión probablemente reforzaría sus flancos, anticipando la carga de la caballería de Alejandro. Podría usar a sus legionarios más veteranos, los triarios, en los flancos, en lugar de en la retaguardia, para crear un punto de anclaje sólido. La batalla en los flancos sería brutal. La caballería de compañeros era superior, pero los legionarios romanos eran expertos en defenderse de cargas de caballería, formando cuadros y usando sus pila para derribar a los jinetes. El momento clave de la batalla sería este. ¿Podría la caballería de Alejandro romper el flanco romano antes de que la flexibilidad de la legión envolviera a la falange? Alejandro buscaría el golpe de gracia, pero Escipión buscaría una batalla de desgaste. Mientras Alejandro cargaba, Escipión podría ordenar a sus líneas centrales que se retiraran de forma ordenada ante la falange, cediendo terreno, pero no rompiendo filas. Esto atraería a la falange hacia adelante, estirando sus líneas y creando huecos entre ella y sus flancos. La falange era una bestia imparable de frente, pero muy vulnerable por los lados y por detrás. Una vez que la falange estuviera lo suficientemente avanzada y aislada, Escipión daría la orden. Sus manípulos de reserva, que se habrían movido por los flancos, cargarían contra los lados expuestos de la formación macedonia. Los soldados macedonios, con sus largas arizas, no podrían girar rápidamente para enfrentarse a esta nueva amenaza. Los legionarios romanos, con sus gladias, entrarían en el combate cuerpo a cuerpo, donde eran letales. La phalange, antes un muro impenetrable, se convertiría en una trampa mortal para sus propios hombres. Mientras tanto, Alejandro, atrapado en un combate de caballería más duro de lo esperado, vería con horror cómo su centro se desmorona. Incluso si lograra romper un flanco, podría ser demasiado tarde. La disciplina y la capacidad de rotación de las legiones romanas les permitirían absorber el golpe y reorganizarse, mientras que la falange macedonia, una vez rota, no podría recuperarse. En mi opinión, aunque Alejandro Magno es posiblemente el mayor genio táctico de la antigüedad, su ejército estaba diseñado para un tipo de guerra que la legión manipular de Escipión había superado. La rigidez de la falange, su mayor fortaleza, sería también su mayor debilidad frente a la flexibilidad y la disciplina romana. Escipión no era un comandante que se dejara llevar por el pánico. Era calculador y se adaptaba. Probablemente cedería terreno, absorbería el primer golpe y luego contraatacaría donde el ejército de Alejandro era más vulnerable. Por lo tanto, en esta batalla de titanes, me inclino a pensar que la victoria sería para Escipión el africano. No sería una victoria fácil. Las bajas romanas serían enormes, y la carga de Alejandro y sus compañeros sería algo que pasaría a la leyenda. Pero al final del día, la máquina de guerra romana, más moderna y adaptable, se impondría sobre la fuerza bruta, aunque genial, del ejército macedonio. La legión superaría a la falange. Claro, esta es solo una simulación basada en la estrategia y la historia. Hay cientos de variables que podrían cambiar el resultado. En el terreno, el clima, la moral de las tropas, o incluso un golpe de suerte. ¿Qué piensas tú? ¿Quién crees que ganaría esta batalla épica? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer vuestros análisis. Si te ha gustado este viaje a través de la historia militar, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas batallas imposibles. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.